¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? Bienvenido a Inquietudes. Muchas gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares. Bueno, la semana comenzó con clases, lo que creo que es importante. ACMER en el Congreso el lunes terminó acatando la conciliación obligatoria, pero eso no soluciona el problema. Eso, la verdad, no soluciona el problema. Lamentablemente, nosotros insistimos, y más allá que días atrás, por algo que dijimos aquí, estuvimos charlando con algunos docentes que nos llamaron por teléfono gentilmente. Quiero aclarar que nosotros no estamos en contra de los paros, al contrario. La huelga es un derecho constitucional. Eso queda fuera de cualquier discusión. Lo que nosotros dijimos es que el paro en sí ha demostrado que no soluciona el problema. Más allá que el docente no tiene otro arma para expresarse. Entonces consideramos nosotros que el diálogo hay que buscar por otro lado una solución de fondo. Y tampoco es que aquí están re bien los maestros, como dicen algunos, no ganan, no ganan. Están en el puesto 15 los salarios en el país, en el puesto 15 están los salarios entrerrianos. Así que tanto dinero no ganan, ¿no? Y además hay que arreglar la escuela y hay que varias cosas que aquí hemos hablado 1000 veces. Pero no estamos en contra de los paros, al contrario, es un derecho constitucional. Lo que decimos es que con el paro en sí no se solucionan las cosas. Va a haber que buscar otra salida. El diálogo es otra salida, pero en el diálogo hay que terminar aflojando. Cada parte tiene que aflojar algo y entre todos buscar algo que sea superador y que solucione las cosas de fondo. Si no, todos los años es lo mismo. Pero que quede bien claro. El derecho a huelga es constitucional. Fuera de toda discusión. Fuera de toda discusión. Que haya clases es importante. Los docentes tienen derecho a hacer paro. Y los chicos también tienen derecho a estudiar y a aprender. Hay muchas cosas. Es un tema que año a año se pone más engorroso. Entonces habría que buscar una alternativa para hallar la solución. No me pregunta a mí cuál es, yo no soy docente, no soy funcionario, pero habría que buscar una alternativa porque cuando las cosas se repiten y no se llega a solucionar la situación, quiere decir que hay que cambiar las cosas, no repetirlas. Creo. Los títulos, por favor. Hemos comentado muchas veces cuando un libro sale a la calle, detrás, primero es una noticia para el aplauso, pero además detrás de esa obra hay muchas cosas, hay mucha historia de trabajo, de esfuerzo, de tiempo, de conocimiento,
de investigación. Y en el caso concreto que hoy nos ocupa, además, está en nuestra historia, o parte de nuestra historia. Este libro se llama Entre lanzas y relinchos, campañas del Ejército Federal Entrerriano. El autor es Héctor Cavallaro, con quien ya otras veces hemos hablado sobre sus obras, o algunas de sus obras. Pero hay aquí algo que hay que remarcar. La edición la hizo la editorial de Entre Ríos. Y yo creo que eso es un dato para nada menor, es importante, porque quiere decir entonces que la editorial más importante que tenemos en la provincia toma la obra de Héctor y la considera y la publica. Importante, muy importante. Y lo tenemos con nosotros por ese motivo. Le voy a pedir primero a nuestro camarógrafo que tome un primer plano del libro. Y después vamos a la nota. Un gusto tenerte aquí, Héctor, y las felicitaciones. Este es realmente un logro importante, más allá del libro, que la editorial de Entre Ríos lo haya tomado para publicarlo, ¿no? Bueno, sí, te agradezco a vos, Gustavo, por los espacios que siempre nos brindás a lo que hacemos algo de cultura a veces, ¿no? Y realmente sí, como te comentaba en alguna oportunidad, dejando de lado la satisfacción propia del que escribe o que hace algo, que hace una obra, yo creo que es una noticia para para Chajarí y para la zona, ¿no? Porque no sé cómo será el tema a nivel provincial, pero no siempre tiene oportunidad alguna de que le acepten una obra y se la publique la editorial de Entre Ríos. O sea que creo que ha calado en lo que la analizaron en Paraná y por el tema que ocupa, de la importancia histórica para la provincia, bueno, agradó y fue publicada. Creo que es un orgullo para mí y para Chajarí en sí, ¿no? Yo creo que para sí. Mi pueblo, digamos. Estoy seguro que es así. Ahora, en esto hay mucho para hablar de esto, el título Entre lanzas y relinchos. Me pinta dos cosas. Primero, porque yo no he leído el libro, acabo de tenerlo en mano. Pero aquí no solamente vamos a hablar vas a hablar de batalla, sino vas a hablar del gaucho, que es el que se jugó el cuero permanentemente por la libertad, por los valores federales y demás, ¿no? Claro. Sí, sí. Justamente, viste, la base de los ejércitos en todo el mundo, ¿no? No solo acá. Ha sido la tropa, el hombre, el soldado común, que el que ponía el cuero. Porque bueno, vos sabés que los oficiales siempre fueron en Europa de alta casta, en Argentina también. Si bien sufrían y pasaban lo mismo a veces, sobre todo en la campaña del desierto de los fortines o lo que los soldados, pero tenían familias, realmente los oficiales eran de familias bien y tenían respaldo, digamos, cuando volvían a su casa, a sus pueblos. Cosa que no pasaba con el soldado común, que muchas veces era arrancado por las levas a la fuerza, o sea que perdía mujer, familia, hijos, ganado, su rancho, lo que tenía. Muchas para veces ir, bueno, vida. la mayoría de las veces dejaba los huesos en la pampa inconmensurable de la lucha contra el indio, y bueno, y los que volvían sin nada. Así es que hay, inclusive estos días puse en Facebook una foto que me pasó mi hermano de un viejo criollo de 106 años, descalzo con un bastón en Harapo, en las calles de Buenos Aires, porque venían a mendigar todos los que volvían. ¿Qué iban a hacer? No tenían más familia, no tenían... Y bueno, este libro justamente, la base yo lo ideé trata de las campañas del Ejército Federal Entrerriano y de Urquiza, ¿no? Desde Pago Largo a Casero.
Ahí, entre esos años está desarrollada la historia. Y bueno, ¿cómo contar la historia? Yo imaginé un viejo criollo de la zona de Mandisoví que estando con sus nietos, a pedido de esto, viste cómo son los nietos, siempre que nos dice, abuelo, ¿cómo es tal cosa? ¿Cómo, contame tal otra? Entonces los nietos le dicen, abuelo, bueno, que le cuente cómo fue su vida como soldado entrerriano, ¿no? Y bueno, y ahí comienza, justamente da el pie para desarrollar toda su vivencia en las campañas y en la zona acá de Mandisoví, donde existía que es medio desconocido. Yo lo investigué mucho y fui atando cabos con muchos libros que leí de la biblioteca popular o googleando. Es medio desconocido que acá en Mandisoví teníamos, o en la zona de acá de Federación, Chajarí, teníamos un escuadrón que integraba el ejército entrerriano. Cuando el ejército marchaba sobre todo a Corrientes en las campañas contra los unitarios. Y este escuadrón fue creado por Urquiza con los indios guaraníes y se llamaba de Naturales Restauradores y tenía su asiento acá en Mandisoví. Lo integraban, por eso naturales, porque eran indígenas. Lo integraba la mayoría guaraníes, pero también criollos de la zona. O sea, como que se arma una milicia ahora de la zona de Federación para integrar después. Urquiza venía del sur con todo el resto del ejército de Concesión del Uruguay, Gualeguaychú, Aguayato, todos esos escuadrones. Y bueno, y acá el escuadrón Mandisoví acá en el libro están los mapas que yo investigué, cómo hacía el enganche con el grueso de la tropa que venía, ¿no? Aparte tenía personajes como, por ejemplo, en guaraní. Claro, ¿no? Y bueno, el escuadrón de Naturales Restauradores, su jefe máximo era comandado por Gaspar Tacuabé, sí, apellido que todavía se conserva hoy en Chajarí. Él era el jefe natural y tenía sus segundos, era Abraham Infran, que era su cuñado, ¿no? Pablo de la Cruz, que fue el único indígena guaraní que llegó a general, sí, después de la batalla de Caseros, dado el grado por Urquiza. En Caseros participaron Pablo de la Cruz y Miguel Guarumba únicamente, porque Tacuabé e Infran habían caído en desgracia con Urquiza. Sí, y tuvieron suerte que no lo pasaron a degüello. Tuvo suerte que no lo pasó a degüello, porque habían prestado mucho servicio, porque se mandaron una confederación, entonces ellos ya los quedaron sin cargo ni mandato. Hicieron letra de prodigio y les perdonó la vida. Y bueno, y quedó que participaron en Caseros. Bueno, Pablo de la Cruz logró el ascenso a general de la nación, era un indígena, ¿no? El único. Y nuestro Miguel Guarumba, coronel efectivo, le llaman de esa época, porque era coronel, pero ya ahí fue coronel efectivo. Y bueno, el libro, cuando me llamó el corrector de la editorial, Pablo Felicia, que lo corrigió, comentamos así, él me fue preguntando dudas que tenía, datos, y bueno, me elogió el tema que estaba bien ambientado por la forma de hablar del criollo, la forma de vestirse de esa época, donde vivía, cómo tenía su rancho, y bueno, todo eso lo describe el libro, aparte yo siempre mezclo la ficción con la realidad en casi todo mi escrito, ¿no? Y bueno, esto mezcla la ficción de los personajes, pero la realidad de los lugares, acá en Mandisoví, y las campañas y los datos son todos de la historia real, ¿no? Real. De las fechas, de las batallas, se inicia en Pago Largo y después, bueno, la campaña en el estado oriental, como le decían en esa época, en el Uruguay, eso es todo real. Y bueno, ahí también le ponemos algunas anécdotas que han quedado de Sarmiento, cuando vuelve de Chile e integra el Ejército Grande, que ahí es que descubre Sarmiento que Urquiza era un gran bailarín. En pleno festejo de cuando se armó el Ejército Grande, después de que se entregó Oribe en el Uruguay, pasa a Entre Ríos, ahí se declara en contra de Rosa, empieza el armado del Ejército Grande. Bueno, había tertulias toda la noche ahí en Concesión del Uruguay, Gualeguaychú. Sarmiento ya había venido con otra gente a integrarse con Urquiza al Ejército Grande y dice que era invitado a las tertulias también don Faustino, pero era el hombre que le daba sueño y era medio chinchudo, así que estaba un rato, pues seguía, pero decía, el general baila religiosamente todas las noches hasta las 2 de la mañana. Y en esos bailes fue que conoció a su mujer, Urquiza Dolores Costa.
justamente ahí empieza el noviazgo. Él ya era un tipo grande, de 50 años. Así que, bueno, tratamos de reflejar todo lo posible de la realidad, mezclándola con la ficción de los personajes. ¿Cuándo sale a la venta esto? ¿Cuándo vas a presentar este libro? Bueno, mira, me llamó una chica de la editorial los otros días. Tengo que ir a Paraná a firmar el contrato con la casa, ¿no? Con la editora, y bueno, ellos me dan una cierta parte de los libros y otros se lo quedan ellos, porque la editorial también hace su recorrido en las distintas ferias. Va a ir a la Feria del Libro de Buenos Aires y las distintas ferias. Viene acá también, en la feria que va a haber en Yajarí. Así que yo ahora cuando vaya a buscar mis libros, voy a hablar con ellos a ver cómo hacemos, porque no sé si lo presentaré acá en la feria, que van a estar ellos, si armamos en conjunto, si lo presento por ahí individualmente, que podría ser en la biblioteca popular, a la que le debo mucho, porque todo el material que he leído ahí me ha dado muchísima data, ¿viste? Así que, bueno, en algún momento se va a hacer la presentación, voy a ver, primero voy a traer el material de Paraná y yo creo que sí, en este año en algún momento se va a hacer. Entonces, a la venta va a estar dentro de poquito. Sí, sí. Tengo pensado ir, no sé si la semana que viene o sobre fin de mes o eso, pero ya va a estar, supongo que para mayo ya va a estar a la venta el libro. Que tiene una parte interesante porque tiene la vivencia de los guaraníes de acá. Inclusive yo le agregué ahí a Belén, que Belén era un pueblo que existía mucho antes que Villa Libertad, ¿no? En el Uruguay. Claro, ¿no? Y si Belén recibía, cada vez que bajaban los ataques de los portugueses que le llamaban, pasaban por Belén porque era la costa del río y era el único asentamiento que había por esas épocas. Y bueno, y después que saqué de los datos de los libros del profesor Barini, toda la vivencia de los guaraníes, algunos otros de otros libros, porque siempre me llamaba la atención a mí cómo aparecieron acá los guaraníes. ¿Nacieron acá? ¿Eran de acá? No eran. No eran de acá. Ellos vinieron bajando el Uruguay por el lado oriental, por el Uruguay. Eran santotomeños de Santo Tomé. Guarumba y toda esa gente, y bueno, Itacoabé. Y vinieron bajando por el Uruguay hasta que supuestamente, supongo que habrán cruzado en Salto Grande, en esa época que estaban las piedras, que era más fácil. Una parte de los guaraníes fue llevado a Diamante, en la costa del Paraná. Y el resto de los guaraníes quedó que le dieron lugar a Urquiza en el Mandisoví, en el primer pueblo de Mandisoví. Ahí era el asentamiento natural de los guaraníes, donde estaba el escuadrón, todo eso, que era acá entre los dos Mandisoví. Y después está la influencia de los guaraníes que copó toda la provincia, porque la influencia fue tremenda. Claro, y los apellidos, viste, que se conservan, están, por ejemplo, Guarumba tenía un degollador predilecto, que era el guardaespaldas de él, que era Valeriano Azullaré. Azullaré todavía existe acá en Villa, esos apellidos. Ravena, lo tenemos a Carlos Ravena, por ejemplo, un apellido también. Bueno, Tacuabé, que se conserva, y varios de los guaraníes, Cayetá, que hay en San Jaime. Todos esos apellidos vinieron de Santo Tomé, Corrientes. En esa época eran las misiones, le llamaban. Las misiones. Claro, pasa que tuvieron problemas y entonces tuvieron que emigrar. Sí, a la edad de 20 años ya guerreaban ellos en Santo Tomé y fueron corridos ahí. Y bueno, por eso vinieron bajando el Uruguay hasta que bueno, hicieron el cruce acá y se asentaron en nuestro Mandisoví, ¿no? Lo que hoy es Federación. Porque Mandisoví después Urquiza decidió cambiarle el lugar porque bueno... Y se trasladó donde fue Federación hasta que vino el lago también, que se volvieron a trasladar. Así que en mayo esto va a estar en la librería. Sí, seguramente sí, así que pienso que sí, viste. Vamos a estar ahí en la librería Viniti, bueno, y si no, que comunican conmigo y eso. Y en una de esas te vas a Buenos Aires a la Feria del Libro. Bueno, me dijo la chica que a la Feria del Libro lo van a llevar, viste. Por ahí me invitan que vaya, no sé, vamos a ver. Pero yo creo que la satisfacción, tanto para mí como te decía, es para la zona, ¿no? Claro. Que un escritor acá de la zona pueda lograr que
en la provincia le edite un libro, es importante, me parece, ¿no? Es muy importante. Y bueno, y lo más importante para mí es que a la gente que pueda acceder o que quiera el libro, que le sea llevadera la historia y que le guste, ¿no? Y seguramente porque tus libros son, lo empezás a leer y lo seguís. Bueno, vos sabés que no sé si por quedar bien conmigo, porque la mayoría, porque muchos son conocidos que le he vendido el libro. Pues si una persona mayor que le vendió un libro, te comento así una anécdota, no voy a dar el nombre, pero que no es gran lector, bueno, yo creo que me lo compró por compromiso. El que presenté el año pasado, que es Relatos Históricos. Bueno, a mí, yo soy un apasionado de la historia, por eso me encanta ese libro, porque tiene, aparte de batalla, tiene distintos hechos de la historia que son llamativos, que por ahí ni se conocen, ¿no? A vos te gustan la historia y te gustan las batallas. Sí, sí, por eso las he estudiado todas, hasta con croquis y mapas. Y este hombre, bueno, le vendí el libro y pasé una vez, lo encontré sentado leyendo. A los pocos días paso de nuevo, otra vez. Le dije, pero estás con el libro. ¿Vos sabés que sí? Dijo. Empecé a leerlo, ya me hacía unos meses me había comprado el libro. Dijo, lo agarré el otro día que tenía mucha actividad y lo empecé a leer y me atrapó. Dice, está buenísimo esto. Dijo, ¿cómo? Lo vieron las batallas, ¿no? Qué gente fiera, cómo se macheteaban y todo. Y sí, bueno, era la época. Dijo, no, pero la verdad que está ahí. Bueno, se aprendió con el libro y lo terminó. O sea que para mí me reconfortó porque quiere decir, bueno, que es atrapante. Para un tipo que no es lector, que, bueno, por primera vez agarra un libro, a leer historia y eso y lo atrapa, quiere decir que, bueno, tiene algo, ¿no? La verdad que nos alegra mucho, Héctor, te felicitamos, por supuesto, y les contamos que esto es un aporte. Esto es un aporte importante para todos, porque como bien explicabas vos, más allá de tu novelás ciertas cosas, los datos son reales. Sí, sí, sí. Entonces, que lee va a aprender cosas de nuestra historia. Claro, por supuesto, por eso ahí en el libro dice, bueno, que el lector va a recorrer los caminos que recorrió el ejército entrerriano antes de su batalla, los campamentos, sus vivencias, porque viste que hurgando e investigando eso uno más o menos saca datos de cómo vivía, cómo era la vida de los campamentos, porque en esa época, por ejemplo, cuando estuvo antes de Pago Largo, el ejército acampó de este lado en San Jaime, ahí de este lado del Basualdo, estaba el campamento. Lo que sería esa masa de gente era 5.000 y pico de personas, bueno, con caballada, con carreta, con todo. Y uno por ahí, el escritor, bueno, yo por me empiezo a imaginar cosas como habrá sido, porque los fogones, el campamento, porque era toda oscuridad y no había electricidad, no había teléfono, nada, toda esa gente ahí. Entonces uno por ahí medio lo trata de pintarlo como sería eso, o como habrá sido. Te felicitamos, te agradecemos que estés con nosotros y le contamos a los amigos que en mayo, Entre Lanzas y Relinchos de Héctor Cavalar ya va a estar a la venta. Les vamos a contar entonces dónde lo va a poder conseguir, dónde lo va a poder comprar el libro. Además se va a ofrecer acá en la Feria del Libro de Chascarí, también en la de Buenos Aires, pero nos queda más cómodo quedarnos aquí y comprarla. ¿No es más cerca acá? Claro, bastante más cerca. Es otra obra de Héctor interesante para leerlo, incluso aunque usted no sea lector. Mire, la tapa, si no se olvida, y en mayo cuando salga a la venta le vamos a decir, mire, se está vendiendo en tal lugar. Más allá que queremos de nuevo destacar que la editorial de Entre Ríos tomó esta obra y decidió editarla. Es importante, muy importante. Gracias, Héctor. Muchas gracias. No, gracias a vos, Gustavo, como siempre. Un breve corte, ya volvemos. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América!
Porque sos de los que siempre buscan más. En Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. La citricultura es fundamental para nuestra zona, fundamental. Si la actividad anda bien, se mueve la ciudad. Es así. Lo dijimos 1000 veces, sigo repitiendo que es así. Y lo notamos además, se nota. Eso es innegable. Vamos a charlar con Fernando Borgo, que es el presidente de la FECIER, pero que además es productor. Entonces, no solamente conoce las cosas como dirigente, las conoce fundamentalmente como productor. ¿Cómo está la citricultura? ¿Qué pasó? ¿Mejoró con estos días que llovió un poco? ¿Fue bueno? Sí, el agua siempre es buena, cuando no es tanta, pero se necesitaba agua. ¿Cómo están los precios? Anoche veía algunas estadísticas y sigue habiendo una diferencia increíble entre lo que cobra el productor y lo que tiene que pagar el consumidor en Buenos Aires. Pero hay otras cosas para charlar. El HLB, la lucha contra la mosca. Hay muchas cosas para hablar. Muchas gracias por estar acá. No, Gustavo, el gusto es mío. ¿Cómo está la citricultura hoy, después del agua? Para la sequía fue tremenda, después del agua que cayó un poco y los precios no sé si han mejorado. Toda la noche veía unas estadísticas que dan rabia. A ver, sí, o sea, el agua nos ha sacado un poquito esa espada de Damocles que teníamos por el tema de la sequía. Si bien hoy se está sintiendo de vuelta, porque ya hace unos días que no llueve y el agua no es que fue un montón lo que había caído, pero bueno, tenemos un pronóstico de lluvia para dentro de unos días, así que si Dios quiere, la complicación de la sequía creemos que va a terminar en cuanto a la sequía propiamente, pero bueno, los daños son un poco lo que hablábamos hace unos días que iban a aparecer. Hoy estamos, podría decirte, con un mes de retraso en el comienzo de la nueva zafra. Las variedades tempranas de acá, que tendríamos que haberlas empezado a sacar en la primer quincena de marzo, están recién comenzando. Los calibres son como se presagiaban, calibres muy chicos. Lo que va a ser la fruta temprana y la de media estación, esta complicación se la va a ver porque es notorio ya. Después, bueno, la fruta tardía, veremos cómo se comporta el clima de aquí en adelante y qué es lo que puede recuperar. Y con respecto a precios, como vos decís, nosotros hay que tener en cuenta que la zafra pasada, como también lo veníamos viendo y se concretó, tuvimos alrededor de un 30% menos de producción, que fue justamente por el exceso de lluvia el año pasado. Parece paradójico, pero no es así. El exceso de lluvia nos quitó un 30% de producción, que hizo que por ahí no se juntaran normalmente como se juntan en años de buen clima las dos zafras. Entonces se terminó la producción de naranja el año pasado, se retrasó el comienzo de la fruta temprana de este año, especialmente las mandarinas, y bueno, y eso hace que haya un desfasaje en el medio. Si bien no faltó fruta porque los operadores, los acopiadores que trabajan en el sector acopiaron un poco de naranja, y por ahí Misiones empezó con las mandarinas tempranas ya hace un tiempo. En el mercado no faltó fruta mucha, pero sí no hubo sobreoferta. Entonces eso hizo que los precios se levantaran un poco.
todavía los productores nuestros no han visto esa mejora porque los precios de la naranja no los recibió el productor, porque fueron naranjas que fueron acopiadas especialmente en cámara. La gran mayoría de los productores no recibió esa mejora y todavía no recibieron la mejora del comienzo de la zafra porque son muy pocos los que han podido regar o algunas cuestiones muy particulares las que hacen que hoy haya un poco de fruta en la quinta. El grueso de los productores todavía no han visto esa mejora. ¿Qué pasa con...? Se viene hablando desde hace no sé cuántos años y muchas veces se ha dicho, ya estamos, ya lo tenemos. Exportación a Brasil, exportación a Estados Unidos. Alguna vez hasta se dijo que a Japón íbamos a mandar mandarina, que a nosotros nos dio bastante gracia, eso porque no iban a llegar nunca nuestras mandarinas a Japón en buen estado, ¿no? A ver, darían las posibilidades, están. El tema, llegar, sí, se puede llegar. Lo que pasa es que llegar con una fruta en condiciones, Japón es un mercado muy exigente, llegar con una fruta en condiciones ahí requiere un costo, o sea, hay que tener una logística mucho más organizada y dentro de los parámetros de costos para poder competir. Y nosotros hoy lo que tenemos para cualquier mercado es un problema de costos. Comparado con cualquier otro competidor de citrus del mundo, nosotros somos caros. En ese estudio de costos nosotros hicimos desde la federación, conjuntamente con los muchachos del INTA acá, de la CAFE, del Círculo de Ingenieros, un estudio muy interesante en cuanto al estudio de la cadena de valor del mercado interno, desde la producción hasta la comercialización en un centro de distribución. Tomamos como referencia el mercado central. Ese estudio de la cadena de valor nos reflejaba el año pasado un costo de 7 pesos con 50 por kilo de fruta. O sea, de costo, entre costo de producción, costo de empaque, de comercialización, de transporte. ¿Y qué era lo que se estaba vendiendo en el mercado central? Nosotros sacamos 7.50 por 18 kilos, un cajón de fruta, y más o menos andan 130, 140 pesos, 120, que son los precios promedios que se vendieron el año pasado, y hay algunas variedades que tenían un poco sobre oferta que se vendieron a 80, 70 pesos en el mercado. Esa se trabajó siempre por debajo de los costos. O sea, hasta ahí la cadena no tiene grandes ganadores y esos costos, mucha incidencia tiene el Estado en esos costos. Ya sea, por ejemplo, en el transporte, más del 50% del costo del transporte es combustible y un porcentaje muy alto son peajes. Y en esos dos componentes, o sea, sabemos que el Estado tiene el 50% de incidencia en el costo del combustible. O sea que termina incidiendo muchísimo el Estado en estos costos. Otro de los temas que en nuestro sector influye mucho a la hora de costos es la mano de obra. Nosotros somos un sector que demanda mucha mano de obra, desde la cosecha, desde el empaque, también en la producción y también por ejemplo, en el mercado central. Mercado central es, o sea, irrisorio, pero digo irrisorio porque lo que da es bronca, tener el precio que tiene, por ejemplo, la descarga. Hoy en el mercado central se está pagando casi 9 pesos para descargar un cajón de fruta, que es bajarlo del camión al piso del mercado. O sea, es un disparate. Y bueno, y dentro de los costos de la mano de obra, el Estado tiene mucha incidencia también, porque supongamos que de un sueldo de 17 pesos, 10 se pone en el bolsillo del empleado y los otros 7 pesos, ya sea por parte de la patronal o por el empleado, van al Estado. Digamos que después se traduce en beneficios de obras sociales, pero si la obra social anda como deberían andar, o sea, por ese monto deberían andar las obras sociales, deberían funcionar
las ART debería haber mucho más beneficios. O sea que tenemos siempre un Estado muy caro que nos condiciona a la hora de competir, y como nos condiciona en el mercado interno, también nos condiciona en el mercado externo. Entonces, ahí es donde está la complicación y donde venimos hace mucho, desde que yo estoy en mi gestión en la FECIER, estamos tratando de reflejar estos números ya sea en agroindustria, en los distintos lugares donde llevamos nuestra gestión, porque creemos que hay cuestiones que debemos manejarla a nivel ministerial, otras a nivel legislativo, o sea, porque no hay una solución para volver a ser rentable y competitivo. Hay que tocar varias aristas y bueno, tratamos de llevar esas gestiones, tratamos de esas gestiones reforzarlas con estudios, con números, con datos, pero bueno, todavía no encontramos yo creo que me parece que no encontramos un Estado que realmente entienda cuál es la importancia de las economías regionales en nuestra sociedad para poder avanzar con medidas propias para las economías regionales, porque no es solamente el sector citrícola que tiene estos problemas, se traducen en otros... La manzana, la pera... Exactamente, en muchas otras. Por eso siempre decimos que si le solucionamos el problema a uno, se lo solucionamos a todos. Ahora no entendemos por qué por ahí el Estado no ha tomado medidas concretas para estos sectores que socialmente son muy importantes en nuestra comunidad. Sin duda. Enfermedades. HLV por un lado, la lucha contra la mosca por otro lado. Exactamente. En la citricultura son los dos planes que tienen prioridad. La mosca porque es una de las barreras cuarentenarias que nos condicionan a la hora de poder exportar. Y aparte el costo de pérdida que tiene en nuestra citricultura. Se estima que en promedio entre un 15 un 20% por año nos lleva la mosca. Y bueno, y después HLV, o sea, es el problema prioritario de la citricultura y especialmente ahora en estos tiempos, porque hasta diciembre del año pasado pensábamos en políticas de prevención de que ingrese la enfermedad a la zona. Seguramente habremos hecho entre todos cosas mal porque hoy el HLV está en la zona, entonces ya tenemos que cambiar parte del enfoque. Hoy ya tenemos la obligación primero de no cometer los errores que cometimos para que el HLV haya ingresado a nuestra zona. Y a su vez ya tenemos que empezar en un plan de lucha organizado y comprometido para justamente ya luchar contra la enfermedad. Que por otra parte hay que hacerlo ya, no hay tiempo. No, por supuesto. A ver, tuvimos la visita estos días de el ingeniero Tim Godwall de Luzda de Estados Unidos. A mí me tocó, tuve la suerte de poder visitar las instalaciones de Luzda hace un par de años en una misión de la provincia, donde justamente uno de los temas era tratar de abrir el mercado de Estados Unidos, y otro era conocer la realidad especialmente del estado de Florida con respecto a lo que era HLV y por ahí los estudios que estaban haciendo. Bueno, yo tuve la suerte de poder ir a Luzda, de ver los estudios y las investigaciones que dirigía el ingeniero Godwall. La verdad, le ponen muchos recursos para estudiar ya sea el control de la diaforina o buscar alguna solución para lo que es la bacteria del HLV. Muchos de ellos todavía sin solución. Por lo menos lo que es el control de la bacteria no ha habido demasiados avances para
para poder encontrar una cura a la enfermedad. Ahora acá, en nuestra zona, en nuestra región, se va a implementar ya un proyecto que sea realmente agresivo, un plan agresivo, porque si no vamos a tener muchos problemas. A ver, mucho de esto depende del grado de conciencia que tomemos todos los actores que estamos en el sector, que participamos en el sector citrícola. Del sector privado, desde los productores, los empresarios que se dedican al comercio en el sector, desde los transportistas, o sea, todos tenemos que entender que tenemos incidencia en lo que es la lucha contra el HIV. Todos, hasta la misma sociedad tiene incidencia. Si vamos a las estadísticas y nos dejamos guiar un poco por la estadística, en la gran mayoría de las zonas citrícolas en el mundo ha entrado por el traspatio, por el tránsito de plantas, de por ahí la gente común que compra una planta para poner en el jardín y lo lleva de una zona infectada a una zona poblada y de ahí se dispersa a la zona productiva. Esa es la tendencia en todo el mundo. Por eso la sociedad toda tiene el factor incidencia se hace visible en toda la sociedad. Pero acá nosotros nos entró en la zona productiva. Así, haciendo un análisis muy rápido, los que nos equivocamos fuimos o los productores, o los transportistas, o los comerciantes del sector citrícola. Y acá tenemos que entender que si esta enfermedad no la combatimos entre todos, nos va a llevar puesto a todos. Porque hoy el sector transportista se mueve alrededor de la citricultura, es una de las actividades que más genera movimiento en el transporte en la zona. O sea que si el transportista no toma conciencia de que no puede traer fruta o material de cosecha de una zona infectada a nuestra zona, sin los recaudos correspondientes, o sea, se está pegando un golpe solo. Se está pegando una cachetada solo. Ni que hablar de los productores. O sea, si los productores no se concientizan de que tienen que plantar material saneado, de que no tienen que correr riesgo de traer yemas o plantas, de que no se conozca la procedencia o que no esté segura la sanidad de esa planta, lo que está haciendo es un problema para él y para su vecino. Ahora, ¿el Estado ha elaborado algún plan, algún proyecto? Es decir, bueno, esto se empieza a aplicar ya y a rajatabla y con dureza. ¿Se hizo eso? Por eso te digo, yo hablaba de la toma de conciencia del sector privado, pero tampoco el sector público ha tomado conciencia, porque todos sabemos lo que hay que hacer. Ya eso lo tenemos desde el 2008-2009, ya se sabe lo que hay que hacer. Se trabaja sobre 4 pilares. Uno es material saneado, o sea, tenemos que tener los viveros bajo cubierta con las plantas, asegurar la sanidad de las plantas con las que vamos a continuar nuestra producción. Monitoreos, tenemos que hacer monitoreo en nuestras quintas, ya sea de síntomas de HLV o del vector, de la presencia de la chicharrita, tratar de juntar muestras de la chicharrita y ver, porque es donde primero, como pasó ahora, es donde primero vamos a encontrar la bacteria, la enfermedad, los indicios de que la enfermedad está en la zona. Nosotros lo encontramos, los 8 casos que se han encontrado hasta ahora fueron en insectos, todavía no se ha visto síntoma en la planta, porque es lógico, la enfermedad es así. Entonces los síntomas quizás lo empecemos a ver ahora este invierno o el invierno que viene, entre 3 meses o 1 año y medio después o 2 después de la infección. Y es probable que si hay aquí algunas plantas en derredor hayan otras. Y es lógico, es la lógica, Gustavo. El otro pilar era
el control del vector, o sea, nosotros tenemos la chicharrita en la zona, ya tenemos que empezar a controlarla, tenemos que buscar la manera de hacerlo esto prudentemente, porque nosotros trabajamos con fruta para fresco, nosotros trabajamos con comida, entonces tenemos que cuidar la sanidad de esa fruta y que sea fruta apta para el consumo, y a su vez ver cómo articulamos para bajar la población de chicharrita. Y en su defecto, el cuarto pilar, que es el que cuesta por ahí hablar, es la erradicación, pero es el que nos va a garantizar tener índices de infección bajos. O sea, si nosotros monitoreamos y encontramos una fuente de inocuo, o sea una planta infectada, lo que tenemos que hacer es cortarla, porque esa planta nos está infectando las demás. Claro, es muy agresivo el plan, pero hay que hacerlo. Pero bueno, pero es que si nosotros mantenemos bajo esos niveles de infección, va a ser poca la erradicación que vamos a hacer. En cambio, si nosotros dejamos que se nos contagien, vamos a tener que arrancar quintas enteras. Entonces, si nosotros evitamos que haya focos de infección, a ver, es lo mismo que el que tiene una enfermedad contagiosa. Hasta que se cura, bueno, acá no hay cura, pero en una persona hasta que se cura se lo mantiene recluido tratando de que no contagie al entorno de la familia. Bueno, acá pasa lo mismo, lo que pasa es que como al no haber cura, a la planta esa tenemos que arrancarla, porque si nos contagia la otra, o sea, nos decía Tim Godwell que por cada planta que se descubre con HLV, hay 13 alrededor que no estamos viendo. O sea que imagínense que si nosotros no arrancamos esa y dejamos que se nos sigan contagiando plantas, o sea, después, es como una explosión en cadena. O sea, por eso es necesario tomar conciencia, y estas cosas que ya sabemos, tenemos que hacerlas. Y del gobierno, lo que necesitábamos, por ejemplo, para que no bajaran controles, porque nosotros sabíamos que podíamos concientizar, somos 1.800 productores y no sé cuántas personas que directamente están ligadas a la citricultura, que nosotros podíamos concientizar, no sé, suponete, sé lo mayormente optimista de los 1.800, que podamos concientizar a 1.750. Te quedan 50 que tenés que controlarlo a través de controles. Porque hay 50 que vos no pudiste concientizar de la gravedad de esto acá, que son los que te pueden romper el chiquero. ¿El Estado hace el control? Y ahí el Estado falló en los controles, porque no tenemos los controles en Yapeyú, o que se los viene pidiendo desde que está la enfermedad de Misiones. Tratar de cuidar nuestro macizo citrícola acá, evitando de que venga, que se propague la enfermedad a través de ya sea material vegetal o de fruta o de material de cosecha, que vengan chicharritas infectadas en el material de cosecha. O sea, si no cuidamos eso, pasa lo que pasó. Tenemos HLV hoy en la zona. Bueno, tenemos que tomar conciencia de eso. Por eso te digo, todos tenemos que tomar, o sea, viene fruta porque alguien compra fruta acá, y viene fuera de la reglamentación que podría garantizar en parte que no venga infectada ninguna chicharrita, porque acá tampoco nosotros lo exigimos. Alguien del sector no está exigiendo que pase eso. Entonces, pero también el Estado, para eso está el Estado, o sea, para eso está la policía, para controlar al que no cumple con las normas. Y bueno, y ahí el Estado falló también. La verdad que lo lamento mucho, es un tema que nosotros venimos tratando desde hace muchos años. Al principio, bueno, vos lo sabías, mucha gente se reía, decía, esto pasa en la China, acá no va a pasar nunca. Bueno, pasa. Lo lamentamos mucho. Ojalá se pueda tomar conciencia. Ojalá todos tomemos conciencia, porque todos vamos a perder, aunque nosotros no tengamos, en mi caso, ni una plantita chiquita en el fondo de mi casa. Pero si aquí la citricultura anda mal,
vamos a andar mal todos. A ver, Gustavo, yo pude verlo, lo que hizo en Florida. Yo fui hace 2 años cuando se decía, se había perdido al 40%, o sea, el 40% de la citricultura había desaparecido y decía que estaban infectados entre el 70 y 80% de la citricultura estaba infectada de HLV. O sea, yo recorrí las quintas. Primero vi las quintas abandonadas, los esqueletos de plantas en el estado de Florida. O sea, eso lo vi. No, te digo que daba una angustia, porque vos atrás de esa quinta vos veías un productor, como es acá, o sea, atrás de la quinta hay un productor. Entonces ahí quedaron familias sin su fuente de ingreso y operarios que no tenían trabajo. Después recorrimos las quintas productivas y se veía la quinta totalmente infectada con HLV. Y ahora nos decía Goldwald cuando vino la semana pasada que el 100% de las plantas que tienen más de 2 años están infectadas con HLV en Florida. O sea, no. Mejor ejemplo que ese. Por eso yo vi y al que descree o que piensa que bueno, que el HLV es algo más para convivir, no es algo más. Esto es totalmente distinta. Se puede convivir con el HLV. Sí, Brasil es una muestra de que hay zonas de Brasil que están pudiendo convivir, pero tienen que organizarse. O sea, tenemos que ser organizados y tenemos que trabajar en conjunto. Si de 10 productores 9 hacen las cosas bien y en el medio hay uno que hace las cosas mal, están condenados los 10. Están condenados. Por eso es muy importante tomar conciencia y hacer esto en conjunto. Y cuando digo tomar en conciencia, también interpelo al Estado en esto acá, porque todos sabemos lo que tenemos que hacer, desde SENASA, los estados provinciales, nacionales, sabemos lo que implica la citricultura, pero la verdad no estamos haciendo lo que debemos hacer. Sabemos lo que hay que hacer, pero no lo estamos haciendo. Te agradezco mucho. Muchas gracias. No, gracias a vos, Gustavo. Esta es la realidad. No hay más tiempo. Se acabó el tiempo. Se acabó el verso de que decía, no, que acá no va a pasar, no, que esto no es tan grave, no, que no va a llegar nunca. No, todo eso se terminó. Entonces, la viveza criolla de algunos ha perjudicado a los que trabajaron a conciencia. Después el Estado, señores funcionarios, hagan lo que tienen que hacer. El SENASA que haga lo que tiene que hacer, el Estado Nacional que haga lo que tiene que hacer, el Estado Provincial que haga lo que tiene que hacer. Por supuesto que los productores también tienen que hacer lo suyo, los camiones, los transportistas, todos tienen que poner lo suyo. Pero el Estado, por favor. Entonces no se puede seguir mirando para otro lado. El Estado no puede seguir mirando para otro lado. Y después se preocupan. ¿Por qué? Porque la gente se va a quedar sin trabajo, porque van a desaparecer quintas, porque va a haber productores que se van a quedar sin su capital. ¿Cómo se revierte eso? Entonces, el Estado, el gobernante, es el que tiene que estar más que preocupado, pero tiene que poner las barbas en remojo y hacer las cosas como se deben hacer. Todos tienen un grado de responsabilidad, como bien nos decía el amigo recién. Bueno, el Estado es más responsable. Es más responsable. ¿Quién se va a hacer cargo no solamente de los productores que queden sin quinta, de los trabajadores que queden sin trabajo? ¿Y usted se imagina lo que es perder una quinta que no solamente tiene un dueño hoy? Antes el dueño fue su padre y antes el dueño fue su abuelo. Hay una cuestión familiar que se continúa y eso es lo que ha hecho que ciudades como Chajarí crezcan.
Bueno, no podemos darnos el lujo de perder esas cosas. Hay que entenderlo, pero además hay que hacer las cosas que hay que hacer. De lo contrario, no le echemos la culpa después a los demás. Un breve corte. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más, en Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. Estuvimos charlando con el doctor Martín Jiménez porque vio que siempre hablamos de los cuidados para el corazón, para el hígado, pero generalmente no se habla, no se tiene en cuenta la prevención para otras cosas, los huesos, los músculos, los tendones, etcétera, etcétera. No se tiene en cuenta. Y un día, justamente por un problema, me di cuenta que sería un buen tema para tratar. Porque si las cosas se hacen de cierta manera desde jovencito, la resultante a los años va a ser una diferente. Entonces, nos pareció interesante y lo fuimos a ver a Martín Jiménez, que nos atendió muy cordialmente, y esta es la nota. Bueno, antes que nada, agradecerte por la nota. En segundo lugar, saludar a la audiencia. Y es muy interesante tu pregunta, y se la hace la mayoría de la gente, o toda la gente. Y en general, no en todos los casos, pero cuando uno llega a una consulta médica, uno va porque ya el problema está presentado y hay muchas veces tarde. Como pasa a diario en nuestro consultorio, en un consultorio traumatológico, y se habla muy poco, o se conoce muy poco, o uno mismo se interesa poco en lo que es prevención. Prevención a distintas edades. Por ejemplo, un chico, niño, adolescente, en la iniciación deportiva, por ejemplo, que ella inicia en el colegio, jardín, primaria, secundaria, y acá y en todos lados es común enviar a clubes, el deporte más común, el fútbol, para los varones, danza para las chicas, bueno, diferentes deportes en general, la gran mayoría hace deportes. Y rara vez se hacen los chequeos o controles pertinentes al tema. Y hay poca educación sobre esos temas. Entonces, muy importante la consulta, primero, en los adolescentes y chicos, con los pediatras, que en general hace un tamizaje, o sea, un filtrado, y cuando detecta alguna anormalidad, nos los envía a nosotros, al endocrinólogo, al cardiólogo, algún especialista. Hoy en día, lo mismo pasa con las personas de tercera edad o el adulto mayor, que hoy en día, con las exigencias que tenemos, que son cada vez más, y el aumento de la expectativa de vida, y con eso viene la calidad de vida también, que uno quiere llegar a grande y en buenas condiciones, y en general uno quiere seguir haciendo la misma vida de siempre. El que es deportista, independientemente de la edad, va a querer seguir haciendo su deporte. Es muy difícil dejarlo. Entonces, en todo eso, la prevención de las lesiones, prevención del desgaste de las articulaciones, que eso, si uno va a la literatura y a los libros, es sinónimo de decir artrosis, que es el desgaste de las articulaciones, del cartílago, que es lo que recubre la articulación.
Si uno previene y es consciente de eso y tiene conocimiento, las posibilidades de tener algún problema articular son menores. Esto es interesante porque generalmente no pensamos en prevenir eso. Cuando llegamos a cierta edad nos pasa algo y decimos, bueno, nos estamos poniendo viejos, pero si hubiéramos prevenido tal vez no nos pasara lo que nos pasa hoy. Exactamente, Gustavo. A eso, hoy es un tema de debate y de conferencias, y el mayor tiempo en todos los congresos nacionales e internacionales lo llevan la prevención. O sea, el anticiparnos a las lesiones, porque después, una vez que se presenta, te doy un ejemplo claro y para que se entienda muy bien. El cartílago articular, que es lo que cubre a toda la articulación, no tiene la capacidad y la posibilidad de regenerarse. Una vez que uno tiene una lesión de un cartílago, de cualquier articulación, esa lesión vive con uno para siempre. Entonces, al no tener esa posibilidad de regenerarse, empieza a rozar hueso con hueso, y el roce de hueso con hueso es sinónimo de artrosis, y el día de mañana, en años o en tiempo, ese paciente o esa persona es candidato a un reemplazo articular, ¿sí? A una prótesis. Por ejemplo, las más comunes son de cadera y de rodilla, de hombro también, de tobillo, pero las más comunes son de cadera y rodilla, que es donde, como son articulaciones de carga, son las que más comúnmente se desgastan. Y cuando ya está la lesión del cartílago, las posibilidades que tenemos de ofrecer tratamientos conservadores son menores. Si bien hoy en día el progreso y el avance, así como progresó la prevención, progresó el avance en el estudio y en la cirugía del reemplazo articular, que antes, cuando a uno le decía, no, te tienen que poner una prótesis en la cadera, en la rodilla, era casi una fatalidad. Hoy en día no es tan así, ¿no? Por eso es importante la información, la buena información, y bueno, y con eso la prevención. Si uno previene esas cosas, las posibilidades en un futuro de llegar a un reemplazo articular, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, es mucho menor. Por otra parte tenemos los deportistas. Yo veo camisetas de rugby aquí. Claro, el rugby tiene bastantes más posibilidades de tener una lesión que las que puedo tener yo sentado en una computadora o frente a una cámara de televisión. También podés a ellos decirle, mira, esto lo tienen que hacer así, esto lo podés hacer de esta manera, para evitar en lo posible una lesión grave. Es muy interesante tu pregunta. Y bueno, otra gran parte de la traumatología es la parte de la medicina deportiva, que muy en boga está hoy porque ya es cada vez menos frecuente encontrar gente que no haga deporte, o el trabajo de oficina o el trabajo estático, y que una vez que termina la actividad laboral no haga nada de actividad deportiva. La actividad deportiva es aconsejada por todos los profesionales. Uno va a una nutricionista porque está un poquito excedido de peso, le aconseja deporte, va a un cardiólogo lo mismo, a un médico clínico también. Y bueno, con eso aumenta también la frecuencia de las lesiones. Y en cuanto a los deportistas, nuestra región es un lugar que en los últimos años el avance y las ganas de hacer deporte de los chicos, de los jóvenes, ha aumentado. Lo mismo que a nivel nacional y a nivel mundial, con el auge del running, o sea, de correr, nadar, fútbol, rugby. Entonces es muy raro encontrar a alguien que no haga deporte. En cuanto a la prevención de lesiones complejas, por ejemplo, la ruptura del ligamento cruzado, que es muy común en los deportistas o deportes de contacto tipo fútbol, rugby, es muy interesante el conocimiento del balance muscular que tiene que tener el deportista para tratar de evitar ese tipo de lesiones,
ver los gestos deportivos, cómo hacerlo. A ver, los jugadores profesionales o super profesionales sufren estas lesiones. Un jugador amateur que hace un deporte recreativo y es más frecuente que lo sufra también. Pero bueno, la idea es tratar de evitar eso y hacer distintos mecanismos o distintas cosas, otra vez, a través de la educación del joven, que puede arrancar a través del colegio o en los mismos clubes, los profes. La prevención ayuda mucho y baja el número de lesiones. Vos has trabajado con equipos de rugby, tengo entendido. Has de saber mejor que muchos qué decirle al jugador, cómo predisponerse para ciertas y determinadas cosas dentro del campo de juego. Sí, bueno, en mi formación profesional tuve la fortuna o la suerte de trabajar en cuanto al fútbol, con el traumatólogo de Boca Juniors, Jorge Batista. Estuve un tiempo con él, pude hacer una formación sobre todo lo que es lesiones deportivas, que es a lo que a él se dedica, y uno ve cómo es el manejo del deportista de élite y deportista profesional, que uno no puede trasladar lo mismo a deportistas de la región que son amateurs, que en general tienen otro trabajo previo, después van a entrenar. Pero lo que yo veo a diario es que los chicos y chicas entrenan con cada vez mayor intensidad, y muchos de los que están acá están a veces en mejores condiciones que jugadores profesionales. Lo mismo me pasó en rugby. Son deportes de contacto, pero también con jugadores de elite. A mí me tocó participar, yo trabajé en mi formación en Buenos Aires, pude trabajar en un club de primera de rugby, el Club Newman, y a través de eso pude participar como médico en un campeonato sudamericano que se hizo en Montevideo, con uno de los planteles de los Pumas, que es el seleccionado argentino de rugby. 15 días de una experiencia fantástica, porque uno convive las 24 horas con jugadores que son profesionales. Hoy en día el rugby en cierta parte es profesional, y es una experiencia muy enriquecedora, y yo trato de plasmar o volcar a la gente de acá de la región lo que pude adquirir. De vuelta, repitiéndote de que hay que hacer una diferencia entre un jugador profesional y amateur, pero bueno, creo que esa experiencia que yo pude hacer, gracias a Dios, puedo tratar de volcarlo y transmitirlo. Así como también quiero comentarte que nosotros somos un equipo de trabajo. El equipo de trabajo, primero, está formado por dos personas, quizás son las más importantes del equipo. Todos somos importantes, pero son las dos secretarias, Elisa y María Luisa, y después el resto del equipo está formado por una kinesióloga, Silvana Rivas de Mier, una nutricionista, Eliana Esponda, y una profesora de educación física, Dayana Robol. Todos ellos, trabajamos en equipo. También ahora incorporamos un médico, un traumatólogo, un colega, que se dedica a la patología de columna vertebral. Hoy en día, con el avance y el progreso y el mayor conocimiento, la tendencia de los profesionales dentro de la traumatología es a hacer subespecialidades. Entonces, uno no puede saber todo de todo o hacer todo bien. Y por eso es el afán de incorporar más gente a este equipo y ofrecernos como una alternativa. ¿Cómo convencemos a la gente? ¿Cómo nos convencemos nosotros de que tenemos que venir a verlos a ustedes antes de que nos pase algo, antes de que nos duela, antes de la quebradura, antes? Interesante tu pregunta. Una fractura, que es la rotura de un hueso, conocido por todos, en general se da por un evento traumático y que uno no se lo espera y pasa. Puede ser moto, auto, haciendo un deporte, caído de bicicleta, y bueno, a veces eso es difícil de prevenir.
pero en donde más se puede prevenir es en el desgaste de las articulaciones, en la artrosis, como explicaba hoy. Por ejemplo, una persona que está con sobrepeso y tiene más posibilidades de que la articulación se desgaste o sufra artrosis que una persona que está en peso normal. Por eso contamos con una nutricionista que en eso nos puede ayudar. Te doy un caso práctico como para que se pueda entender. Viene una persona a verme porque hace 2 años que le duele la rodilla. Está con sobrepeso, obesidad. Y antes pasaba que nosotros le decíamos, bueno, señora o señor, baje 20 kilos y después de eso yo lo opero. Y la persona que está del otro lado, con total razón, te dice, doctor, ¿cómo voy a bajar 20 kilos si no puedo hacer 100 metros? Y tienen razón. Entonces hoy en día no es tan así. Uno puede hacer un reemplazo, por ejemplo, protésico, un reemplazo de cadera o de rodilla, y eso trabajar con un equipo multidisciplinario o interdisciplinario. Nutricionista, psicóloga, kinesiología, fisioterapeuta, profe de educación física. Y es así como hay que ver, creo, a mi criterio, a una persona o un paciente que te viene a ver, o sea, integral. Mi especialidad, que es la parte de hueso y tendones, uno no se puede centrar en eso nomás, uno tiene que ver el contexto, tiene que ver el paciente integral, y esa es la tendencia mundial, y entonces tratamos de dar contención y mostrarnos como equipo de trabajo, que es lo que somos, y mostrarnos como una alternativa. O sea que ustedes nos pueden decir a nosotros los por qué. Cuando alguien dice, me duele la rodilla, ustedes nos pueden decir los por qué para que podamos evitar que el día de mañana nos duele la rodilla, o sea, tengamos un problema en la rodilla. Creo que estamos en condiciones de poder decirlo, y por eso contamos con un equipo de trabajo, con la profe de educación física que hace clases de funcional, por ejemplo, o grupos de entrenamiento. Alguna dolencia, un dolor de una tendinopatía, un dolor tendinoso, una tendinitis, tenemos la fisioterapeuta, la kinesióloga que trabaja con nosotros, y como estamos en permanente contacto y trabajamos en equipo y en grupo, entre todos tratamos de poder solucionarle el problema a la persona que nos viene a ver y deposita su confianza. ¿Me pueden mejorar la calidad de vida entonces? Es el gran objetivo del trabajo en equipo, el objetivo. Te agradezco mucho. No, el agradecido soy yo por el espacio y por las preguntas y el interés sobre el tema. Bien, esto nos decía Martín, y creo que es importante conocer estas cosas, asesorarse sobre estas cosas, preguntar sobre estas cosas. Es importante que un chico vaya a un club de fútbol o de hacer deportes y le hagan algunos exámenes y demás. Pero yo creo que hay ciertas cosas que tendrían que ser una cuestión cultural dentro de la familia. Me parece, ¿no? Entonces, se podrían evitar muchos problemas. Se podría mejorar la calidad de vida, sobre todo cuando vamos llegando ya a veteranos, ¿no? Hoy tenemos posibilidades que no teníamos cuando nosotros éramos chicos. Entonces hay que aprovechar esas posibilidades, hay que aprovechar el avance de la ciencia y hay que prevenir. Muchas cosas se pueden prevenir. Muchas gracias, amigos. Que pasen ustedes muy bien. Hasta la semana que viene.